Si los árabes gobernaron España durante 800 años, ¿por qué no se habla árabe aquí? Y mientras tanto, en América, el español arrasó con todo y hoy es la lengua dominante. Algo no cuadra, ¿verdad? Este es uno de los grandes mitos de la historia. La idea de que los árabes reinaron en España casi un milenio y que por alguna extraña razón su cultura desapareció por completo. Hoy vamos a resolver este misterio desmontando mitos y entendiendo qué pasó realmente en la península y en América. Lo primero que hay que aclarar es un error muy extendido. Los árabes no dominaron España durante 800 años. Lo que hubo fue una presencia musulmana, que no es lo mismo. En el año 711, cuando el ejército islámico cruzó el estrecho de Gibraltar, estaba compuesto, en su mayoría, por bereberes del norte de África, no por árabes. De hecho, la cantidad de árabes que llegaron fue mínima. La gran mayoría de la población de Al-Ándalus eran hispanos que, con el tiempo, adoptaron la religión islámica y la lengua árabe, pero su origen seguía siendo hispano-romano, donde la lengua romance no desapareció del todo. Al-Ándalus pronto se separó del mundo islámico, convirtiéndose en un emirato independiente en el siglo VIII, y más tarde, en un califato totalmente autónomo. Durante los siglos siguientes, la cultura islámica se fusionó con la tradición hispana, pero nunca hubo una colonización masiva de árabes. La sociedad andalusí era, en su esencia, hispana convertida al Islam, y su adhesión a la cultura islámica fue más una evolución interna que una imposición externa. Más adelante, con la fitna o guerra civil, supuso el colapso del califato. La división del territorio andalusí en taifas solo conllevó a la disgregación del idioma, y ante la falta de cohesión propició el avance cristiano, haciendo que la lengua árabe perdiera importancia. El otro factor fundamental es que la reconquista de los territorios visigodos no fue un evento repentino, sino un proceso lento y progresivo. A lo largo de los siglos, los reinos cristianos del norte fueron avanzando hacia el sur, recuperando territorios y reintroduciendo sus propias costumbres, lengua y religión. Este avance no fue uniforme ni inmediato, sino que se produjo en distintas etapas y con diferentes consecuencias en cada región. En muchas zonas, especialmente en el centro y el sur, los musulmanes fueron asimilados o expulsados. Por ejemplo, en el siglo XIII, cuando Fernando III el Santo conquistó Córdoba y Sevilla, se les dio la opción de convertirse al cristianismo o emigrar. Muchos se marcharon al norte de África, y los que se quedaron terminaron integrándose en la sociedad cristiana. Lo mismo ocurrió en Valencia, donde la presencia musulmana fue tolerada por un tiempo, hasta que fueron finalmente expulsados. Tras la conquista de Granada en 1492, los reyes católicos permitieron inicialmente que los musulmanes granadinos conservaran su religión, su lengua y sus costumbres. Sin embargo, con el tiempo, estas concesiones se fueron reduciendo hasta que, en 1502, se decretó la conversión obligatoria al cristianismo para todos los musulmanes de Castilla. En Aragón, esta medida se aplicó en 1526. Muchos musulmanes aceptaron la conversión y pasaron a ser conocidos como moriscos, aunque en la práctica muchos de ellos siguieron practicando el Islam en secreto. La convivencia fue tensa, y en el siglo XVI la situación explotó en una de las revueltas más importantes de la historia de España: la Guerra de las Alpujarras. Esto conllevó a una dura guerra con decenas de miles de muertes y expulsiones, afectando también gravemente a la economía de la zona y menguando la población morisca de habla árabe. Y además, en el contexto de la guerra contra los turcos y la piratería berberisca, se les consideraba un peligro interno que podía colaborar con los enemigos del rey. Por ello, en 1609, Felipe III firmó el decreto de expulsión de los moriscos, que se llevó a cabo en distintas fases hasta 1614. Esta fue la última gran purga religiosa de España,
poniendo fin a 8 siglos de presencia islámica en la península. Con la desaparición de los moriscos, desapareció también el árabe andalusí, quedando el español como la única lengua dominante. ¿Y América? ¿Por qué el español sí se impuso allí? A estas alturas, ya podemos ver una gran diferencia entre lo que ocurrió en la península y lo que sucedió en América. Mientras que en Al-Ándalus hubo una fusión cultural entre la población local y el Islam, en América el proceso fue totalmente distinto. Pero para entender esto mejor, pasemos a la segunda parte, donde explicaremos cómo la llegada de los españoles transformó el continente americano y dejó una huella lingüística que aún perdura. Cuando los españoles llegaron a América, no encontraron un territorio con una cultura homogénea o una estructura política única. América era un continente vasto, poblado por diversas civilizaciones, con cientos de lenguas y costumbres diferentes. A diferencia de la península ibérica, donde los musulmanes gobernaban sobre una población mayoritariamente hispana, en América los españoles se enfrentaron a sociedades completamente distintas a las suyas, con sistemas políticos que colapsaron rápidamente. A esto se suma un factor clave. La llegada española no fue una simple ocupación militar, sino un proceso de asentamiento. No se trataba solo de gobernar sobre la población local, sino de crear una nueva sociedad. Para ello, los españoles llevaron a cabo una serie de estrategias que aseguraron la permanencia del idioma. Fundación de ciudades y asentamientos permanentes. Desde el primer momento, los españoles establecieron ciudades organizadas con instituciones propias, como ayuntamientos, catedrales y universidades. Lugares como Lima, México o Buenos Aires se convirtieron en centros administrativos y culturales, donde el español era la lengua principal. El español como lengua oficial. Mientras que en Al-Ándalus el árabe coexistió con otras lenguas romances, en América el español se convirtió rápidamente en el idioma de la administración, la justicia y la educación. Aunque los idiomas nativos no desaparecieron e incluso se traducían documentos oficiales a lenguas como el quechua, el avance de las urbes hizo que aprender español era prácticamente obligatorio. Evangelización y educación. La Iglesia tuvo un papel clave en la difusión del español. Los frailes y misioneros no solo difundieron el cristianismo, sino que también enseñaron español a los indígenas para facilitar la conversión religiosa. Aunque también se limitó el uso de lenguas indígenas en la enseñanza religiosa, reforzando la expansión del castellano. Mestizaje y asimilación. A diferencia de lo ocurrido en la península, donde los musulmanes y cristianos vivían en comunidades separadas, en América el mestizaje fue masivo. La mezcla entre indígenas y españoles dio lugar a una población que adoptó el español como lengua materna, consolidando su uso en generaciones futuras. Entonces, para resumir, es importante destacar 3 diferencias fundamentales. Primero, destino de la población local. En la península, los musulmanes fueron expulsados o asimilados en la sociedad cristiana, lo que hizo que el árabe desapareciera con el tiempo. En América, la población indígena se integró en la sociedad hispánica, adoptando el español como lengua común. Segundo, estructura del dominio español. En Al-Ándalus, el árabe coexistió con lenguas romances, pero no se impuso de forma absoluta. En América, el español se convirtió en la lengua oficial desde el principio, favoreciendo su expansión. Tercero, duración y estabilidad del sistema. La reconquista fue un proceso lento y con cambios constantes, mientras que los virreinatos se establecieron con una administración clara y duradera. Entonces, ¿podría haberse conservado el árabe en la península ibérica? Tal vez si la recuperación cristiana no hubiera sucedido, o si la población musulmana se hubiera mantenido en mayor número. Pero la historia nos muestra que los reinos cristianos no solo recuperaron su territorio, sino que reafirmaron su lengua, su religión y su cultura, consolidando la identidad hispánica en toda la península.
Por otro lado, en América, la implantación de los virreinatos, la creación de ciudades hispánicas y la integración de la población local hicieron que el español no solo se mantuviera, sino que se expandiera como la lengua principal de todo el continente. Hoy, más de 500 millones de personas hablan español en el mundo, mientras que el árabe andalusí es solo un vestigio en los archivos históricos. La historia es clara. España creó un sistema donde el español floreció de forma natural. Así, mientras en la península el árabe fue un episodio transitorio, en América el español se convirtió en un legado permanente que sigue vivo hasta nuestros días. Si me quieres ayudar, no olvides en activar la campanita de notificación. También puedes hacerte miembro por una pequeña cantidad al mes. Un saludo de vuestro amigo Historia Hispana.